tengan, es decir, créanle a Dios. Entonces ese punto es importante para este nuevo año. Si usted no cree en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios hará, el año 2026 será un año más que pasará y usted seguirá sin cumplir las metas, seguirá sin ser, repito la palabra, consistente con esas metas, seguirá procrastinando las metas. Mañana le hago, después le hago. Hermano, ¿cuándo usted se va a comprometer con el Señor? Pastor, ya casi, estoy a un pelito de esto. Pero no, mis amados, en Cristo nuestra mentalidad es distinta. Y hoy quiero compartir un poco, enfocando el tema a algo que Dios nos ha dado, que ni siquiera nosotros nos hemos puesto a pensar la magnitud de aquello que Dios nos ha dado. Porque estamos más enfocados en lo que no tenemos. ¿Sí o no? A veces usted se enfoca en lo que no tiene y olvida valorar, disfrutar y agradecer por lo que ya tiene. ¿Cuántos en este año dicen, yo me falta esto, necesito esto, quiero aquello? Y quizás el Señor esperando que usted valore lo que ya tiene, ¿verdad? Y eso, el ser humano como es tan emocional, eso de querer ciertas cosas a veces no es más que una emoción. Pero yo he hablado con personas que dicen, yo quiero comprarme un iPhone, el último modelo. Se lo compran y después dicen, pero no estoy satisfecho, ¿verdad? Porque cuando tú quieres algo de manera ansiosa y lo adquieres, una vez lo adquieres, ya quieres otra cosa. Por eso es que la palabra nos recalca algo muy importante: teniendo sustento y abrigo, estemos como. ¿Qué es sustento? El trabajo, el empleo, ¿verdad? Para poder comprar las cosas, comprar su casa, su carro, que sus niños estén bien, su familia, ¿verdad? Y el techo. Estemos contentos con eso. No dice conformes o conformistas, sino como contentos, agradecidos, ¿verdad, mis amados? Bueno, el tema de esta mañana es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el tema. Y no se lo inventó Juan Carlos. Es un texto bíblico. Repito, el tema es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y leo el versículo 27 del capítulo 1 de Colosenses. Recuerden que estamos trabajando hace un par de meses la carta a los Colosenses. Y el versículo 27 del capítulo 1, por favor, lo puede usted leer en su Biblia, nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio según el texto que está ahí? Dice que es Cristo, ¿dónde? Tenemos la lectura ahí en el celular, en la Biblia, en la pantalla, sí. Colosenses 1:27. Quiero que ustedes vean allí el texto, lo que está diciendo, porque yo sé que usted muchas veces, múltiples veces ha leído estos textos. Pero una cosa a veces es leer y otra cosa realmente es ver lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? Y el texto dice, voy a repetirlo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentiles, aclaro, para los que no saben, son aquellos que en su época no eran del pueblo judío. Entonces, repito, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay un punto y una coma en mi Biblia, no sé en la suya. Y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál era el misterio hasta ahí? Cristo en ellos, en los gentiles, en los que no eran judíos. ¿Por qué era un misterio? Porque solamente el evangelio era para los judíos en los inicios. Pero luego entonces la palabra dice en Juan 1:12 que como él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa derecho legal, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, amados, yo quiero que usted hoy le preste la suficiente atención
a esa frase, Cristo, vamos a cambiarle el vosotros, porque Pablo lo dice porque está escribiendo a los colosenses, Cristo en vosotros, pero vamos a decirnos nosotros, ¿listo? La frase clave, el tema de hoy es Cristo en nosotros, ¿qué es? Esperanza de gloria. La pregunta que quiero hacer, o quiero hacer varias preguntas a manera de introducción. La primera es, ¿usted comprende la magnitud de lo que esta frase significa? Repito, ¿usted comprende la magnitud de lo que esta frase significa? Porque es muy fácil usar una frase como un cliché, o usar una frase de cajón. Ah, no, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y le preguntan, ¿dónde vive Cristo? Ah, vive en mí. El problema es que hay que pasar de la repetición de algo a la convicción de ese algo. Porque nadie es movido solo por repetir algo, sino cuando hay una convicción de ese algo. Repito la pregunta, ¿usted comprende la magnitud de lo que esta frase significa? Si le pregunto, ¿quién es Cristo? Obvio, Cristo es Dios, ¿verdad? Cristo es Dios. Pero ¿cómo es Cristo? ¿Cuáles son los atributos de Dios o de Cristo? Todopoderoso, eterno, ¿verdad? ¿Qué más? Otros atributos. Eso es un tema también que toca conocer, los atributos de Dios, ¿verdad? Omnipotente, todopoderoso, omnisciente, sublime. Todo lo que usted pueda entender de los atributos de Dios. Ahora, humanamente, este Dios o este Cristo que el apóstol Pablo nos está hablando, humanamente es inalcanzable. ¿Sí o no? Humanamente es incomprensible. Humanamente no podemos comprender cómo es que esto funciona. Pero por eso es que el texto que leímos dice que a Dios le plació. Es Dios el que da a conocer. Dice, Dios ha dado a conocer las riquezas de este misterio. Cuando dice dar a conocer, lo que está hablando es que Él mismo ilumina esa realidad revelada en la Escritura. No es una acción humana. No es que usted va a responder la pregunta porque usted ha sido muy intelectual, muy elocuente o muy estudioso, no. Es que esta realidad tiene que ser iluminada por la obra del Espíritu Santo. Diga conmigo fuerte, necesito, no, eso no es fuerte, diga conmigo, necesito comprender la magnitud de esta frase. ¿De cuál frase? Cristo en nosotros, ¿qué? Ahora, ¿por qué? Hago la otra pregunta. ¿Por qué cree usted que dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria? ¿Por qué? Tendríamos que saber, para responder esa pregunta, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el huerto de Edén y de qué fue que quedó destituido? ¿Se acuerda? La palabra nos muestra en Romanos capítulo 3 que por cuanto todos pecaron, por causa del pecado de Adán, han quedado ¿qué? Destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene a la cruz, muere y resucita, recupera esa gloria para el hombre, que no es más que ¿qué? Que la expresión de Dios a través del hombre que había creado. Entonces, esa gloria o esa esperanza de gloria es porque la creación, tanto el ser humano como la creación entera, necesita ser reconciliado en el conocimiento con esa gloria. Si bien ya Dios lo hizo en la muerte de Cristo, pero la gente lo necesita conocer y necesita volver en reconciliación con Dios. Pero esa esperanza que el hombre necesita no está fuera de nosotros. Escúcheme bien, mi amado. Cristo no va a venir de manera invisible a hacerle entender al hombre que Dios nos ha reconciliado en Cristo. Por lo tanto, nos dio a nosotros esa gloriosa bendición. Diga conmigo, yo tengo la bendición de que Cristo en mí es esperanza de gloria. Otra pregunta que surge, ¿para qué entonces Cristo en ti es la esperanza de gloria? ¿Para qué? Si la falencia principal del ser humano y de la creación es esa gloria, ¿y qué hizo Dios? A los hijos les impartió a Cristo como esperanza de gloria. Entonces, ¿para qué es?
Estar tranquilos, bueno, importante. ¿Y los demás? ¿Y la gente que está por allá? A punto de acabar con su vida, a punto de romper su matrimonio, a punto de matar a otro, a punto de acabar con todo, muriendo bajo el efecto de las sustancias alucinógenas, qué sé yo, que se los lleve el diablo. ¿O acaso no está Cristo en usted como esperanza de gloria? ¿Para qué? Diga conmigo, para ellos. Porque usted ya lo tiene. Muy bueno. El hermano Mayra dice, para estar tranquilos. Sí, estamos tranquilos, pero hay una realidad mucho más allá. Es que si ahora Cristo en mí es la esperanza de gloria, hay un mundo necesitado. Pero es Cristo ¿dónde? En nosotros. Si usted no experimenta esta realidad, usted no puede llevarle a otro lo que usted no ha experimentado. Claro que hay gente que dice, hermano, tengo un remedio para ese dolor que usted tiene de muela. Ahora, yo nunca he tenido dolor de muela, pero tengo un remedio muy bueno. ¿Y usted cómo sabe que es bueno el remedio? Si usted nunca se lo ha echado en una muela. No, porque es que mi abuelita tenía una muela dañada y se lo echó y eso quedó curada. Eso es una cosa diferente. Se puede también hacer, claro. Pero lo mejor y la manera en que Dios obra es que cuando conocemos que el hombre necesita a Dios, que el hombre está muerto sin Dios, y esa vida de Dios está en nosotros como esperanza de gloria, nosotros no podemos dar el remedio que no hemos experimentado. ¿Estamos acá? Es como el varón que habla con la señora que está embarazada, dice que la señora está teniendo unos dolores muy fuertes y él dice, uy, pobrecita, yo sé que eso es doloroso. Es que no va a saber nada, hermano. ¿Sí me explico? No, usted podrá identificarse porque la ve mal, pero usted no sabe lo que eso significa. Un dolor de parto. Entonces, a veces como cristianos queremos tener esta misma situación. Queremos llevarle a otros. Oiga, mire, hay gente que me ha buscado. No es que a mí me lo recomendó fulano porque usted es pastor y ora por las personas. ¿Y quién es fulano? Y fulano se nota que era alguien que estaba borracho, que nunca ha sido cristiano. Le digo, vaya, hay un pastor para negrito, hable con él que lea una palabra de Dios. Y dije, ve, interesante, bueno, Dios usa hasta las piedras. Pero hablando con respecto al pueblo de Dios, usted y yo tenemos una gloriosa realidad. Se llama Cristo, ¿dónde? En nosotros. ¿Qué es? Diga, esperanza de gloria. Amén. La esperanza del mundo. Oiga, qué interesante que la esperanza del mundo la tiene ¿quién? Es en Dios. Usted. Nosotros. Mediante Cristo en nosotros como vida. Amén, hermanos. Y nos cansamos de escuchar personas de los domingos decir, tenemos a Cristo y Cristo es la esperanza, estamos en Cristo, somos cristianos, somos evangélicos, pero, o sea, lo que queremos llevar a cabo en esta mañana, en unos pocos minutos, es que podamos comprender un poco para que el Espíritu haga el resto de la obra, y es la magnitud de lo que significa, pero de lo que también implica esta frase, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y para eso tendríamos que entender un poquito, cuando el texto dice Cristo en nosotros, la preposición en no habla de nada externo. La preposición en griego, que es eis, lo que traduce es dentro. O sea, Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria para esta generación. Hermano, y hablando de generación, ¿cómo ve usted la generación de hoy? La que va emergiendo hoy. Nuestros jóvenes que van creciendo hoy, ¿cómo los observa usted? ¿Cree usted que hay esperanza para nuestra generación? Yo digo que sí. El problema es que los que tenemos a Cristo, nos ponemos a observar la generación de hoy y tenemos varios conceptos y comenzamos con el primero. Los criticamos. ¿Verdad? Los juzgamos. No, pero mira ese muchacho, uy, no, Dios mío, ese ya está más perdido que otra cosa, ese ya está más de allá que de acá, ese ya está en el infierno. No,
Hermano, yo creo que si Cristo en nosotros, esta esperanza de gloria, es para que cuando veamos esta generación, tengamos la certeza, la seguridad de que el Dios eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esta generación también será del Señor. Amén. Porque Él es el quien llama, Él es el que escoge, Él es el que habla, Él es el que toca a las personas, y nosotros simplemente como instrumentos que portamos la vida de Dios, la llevamos a esta generación. Estas generaciones, el tema no es hablar de las generaciones de hoy, pero vale un poquito el momento para tenerlo en cuenta. Creo que es llamada, que tengo una amiga que es psicóloga, ¿verdad, Laurita? ¿Cómo se le llama a esta generación? ¿De cristal o hay un nombre más ya más avanzado? Cristal. ¿Por qué de cristal? Muy frágiles, ¿verdad? Cierto. Pero sobre todo hay una cosa mucho más allá de la fragilidad. ¿Y saben cuál es? Una de las ramas del humanismo, y es el relativismo. Para la juventud, para la generación de hoy, todo es relativo. Porque lo que para usted parece malo, para alguien de la generación de hoy, ¿cómo es? Oh, eso es bueno, es normal. ¿Sí o no? Porque la generación de hoy ha normalizado la maldad. ¿Sí o no? Ha normalizado la desviación. Ha normalizado el antidiseño. Pero escúcheme bien, yo hoy le estoy hablando a esta casa. Y le estoy hablando a esta casa ¿con qué finalidad? De que Cristo en usted es la esperanza de gloria. Amén. Y no es para andar gritando en la calle, soy evangélico, soy evangélico. No, no, es para que Cristo a través de nosotros se pueda ver. Porque es muy fácil me paro con un megáfono en la esquina y nada malo con eso. No lo critico. Pero el punto es que pararme en un megáfono con una predicación en la esquina no es lo que aconseja el texto que vamos a seguir leyendo ahorita. Y la pregunta que sigo haciendo entonces es, ¿usted sabe el impacto que tiene en el ámbito espiritual esta realidad de la frase Cristo en nosotros, esperanza de gloria? ¿Se ha puesto a pensar el impacto que tiene esto en el ámbito espiritual? Cuando Pablo dice Cristo en nosotros, Pablo está hablando de alguien que ha muerto. Porque Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive ¿dónde? En mí. Hermano, yo no sé si también entendemos ese versículo. Porque una vez comprendamos el poder de lo que eso implica, entonces ya iríamos nosotros en un proceso permanente, muriendo a lo que no es Cristo. Pablo dice, Cristo vive en mí. Y Colosenses 3:4 dice que Cristo, cuando Cristo, que es la vida de Dios o la vida de ustedes, se manifieste, es decir, que esta vida que Dios nos ha dado, que es Cristo mismo, necesita sí o sí manifestarse. Pregunto una vez más, ¿usted sabe el impacto que esto tiene en el ámbito espiritual? Quiero que sepa esto, hermano. Con base en esta expresión, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, le voy a decir dos cosas. La primera, el Hijo de Dios que tiene claro que ha sido llamado por Dios en Cristo, reconciliado por Dios en Cristo. Número uno, ningún demonio puede estar en él. ¿Usted sabe el impacto que tiene esto en el ámbito espiritual? ¿Podrá un demonio estar en un Hijo de Dios cuando Cristo en nosotros es esperanza de gloria? ¿Podrá un Hijo de Dios, un creyente, estar cada 8 días revolcándose endemoniado porque se le metió un demonio de no sé qué? Si esto ocurre, es porque Cristo no está en esa persona como esperanza de gloria. La pregunta, ¿puede vivir Cristo y el diablo? ¿Pueden habitar en una casa Cristo y los demonios? ¿No se imagina usted el impacto que esto tiene en el mundo espiritual? No hay un hijo de Dios, un creyente, que comprenda esta realidad, que sepa que Cristo está viviendo en él, que pueda estar en la noche diciendo, no puedo dormir porque una bruja me está hablando al oído. No hay. Le aseguro que un hijo de Dios que sabe
que Cristo vive en él, ninguna bruja, la bruja puede hacer maromas, pero nada tiene que ver en ti, porque es más poderoso el que habita en ti que el que está ¿dónde? En el mundo. De manera que esto de que Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, habla de una persona que ha entendido que la gloria de Dios, que había perdido en Edén el hombre, ahora habita en él. Y que es la esperanza del mundo. Por lo tanto, amados, un hijo de Dios, repito esto para que no se malinterprete, un hijo de Dios entendido, guiado por el Espíritu, nada tienen que ver con él los demonios. El brujo puede hacer lo que sea, lanzarte conjuros, pero repito, es más poderoso el que está en ti. Una de las cosas que tenemos que saber en este momento, a final de año, el agradecer es que Dios ha estado conmigo. Ha estado en mí y seguirá estando en mí y conmigo el resto de los años. ¿Cuántos lo saben? Otra pregunta más. ¿Usted se imagina lo poderoso que es? Ojo con esto, para que lo agarre de la parte espiritual. ¿Usted se imagina lo poderoso que es usted en razón de lo que esta verdad produce en su interior? ¿Se imagina lo poderoso que es usted en razón de lo que esta verdad? ¿Cuál verdad? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si usted hoy se le ilumina esta verdad, usted dejará de andar amedrentado por las situaciones de la vida cotidiana. Amados, todos estamos expuestos a vivir situaciones que nos intentan hacer tambalear. Pero es allí cuando aparece ese hijo de Dios, ese hombre o esta mujer que sabe, repito, que sabe que Cristo en él es esperanza de gloria. Eso marca la diferencia. Entonces, tengo aquí una frase, que yo hago una frase para enlazar el resto del bosquejo, y es: ¿qué se necesita para despertar a aquellos en quien Cristo habita? ¿Qué se necesita para despertar a aquellos en quien Cristo habita? ¿Echarles una botella de aceite de oliva? ¿Echarles agua bendita? ¿Echarles sal porque la sal no tiene poder? ¿Qué se necesita? Lo primero que el apóstol Pablo nos dice en los textos que están del verso 27 en adelante, porque no sacamos nada que no esté en ese texto. Note, número 1, ¿sabe qué se necesita? Amonestación y enseñanza. Diga conmigo, necesito amonestación y enseñanza. Note lo que dice el verso 28, por favor, voy a leerlo. Verso 28 de Colosenses 1, dice: a quien anunciamos, o sea, a Cristo como esperanza de gloria que está en nosotros, a quien anunciamos ¿de qué manera? Diga, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre ¿en qué? En toda sabiduría. Hay una finalidad de esto, ¿cuál es? A fin de presentar perfecto en la doctrina en Cristo, ¿a cuántos hombres? A todo hombre. Wow. Amados, pero hablemos un poco realmente de la amonestación y la enseñanza. Note cómo el apóstol Pablo dice. Él no dice que nosotros anunciamos a Cristo gritando en las calles: arrepentíte porque el diablo te va a cargar. No, él dice: nosotros anunciamos a este Cristo que habita en la iglesia, lo anunciamos amonestando y enseñando. La palabra amonestando es importante, ¿por qué? Porque traduce aconsejando o exhortando. ¿A cuántos les gustan las amonestaciones? A uno no le gusta que lo llamen, quiero amonestarle un poco. Si bien la amonestación acá no es un regaño, pero no nos gusta que nos digan las cosas que no estamos haciendo bien. Y quiero que sepa que si Cristo vive en usted, usted necesita ser amonestado. ¿Saben, mi hermano? Yo soy amonestado. Usted cree porque soy pastor no tengo encima de mí una autoridad que constantemente me está ¿qué? Venga, hermano, mire usted lo que están dando. Nos están como amonestando, porque en la amonestación, que habla del consejo, de la exhortación, pero note, me gustó esta otra definición de esta palabra griega para amonestar, que traduce
una acción de advertir, de instruir o corregir a alguien con una finalidad. ¿Cuál es? Para guiarlo hacia un entendimiento mejor que producirá en él un comportamiento adecuado. Entonces, lo que busca el apóstol Pablo en esta iglesia con esta amonestación es para que la gente tenga claro el entendimiento de lo que significa Cristo en nosotros. Porque si tienes claro el entendimiento de lo que significa Cristo en nosotros, tendrás un comportamiento distinto. Mire qué interesante esto. Quien entiende la magnitud de esa frase, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, se comporta distinto. Hey. Cuando no entendemos estas verdades, estamos luchando con nuestro comportamiento. ¿Cuántos acá han luchado con su comportamiento? Levante también la mano. Sé que todos luchamos con nuestro comportamiento, ¿sí o no? Todos luchamos con cosas que quieren surgir en nuestro comportamiento. Pero entonces, la razón por la cual somos expuestos a esta palabra, leemos la palabra y el Espíritu Santo nos trae luz de la palabra, es para que a través de la amonestación, que es consejo, exhortación, advertencia, instrucción o corrección, podamos, ¿qué, mis amados? Tener un entendimiento de Cristo en nosotros y tener un comportamiento alineado al Cristo que nos habita. Tenemos que derribar todas las teorías que dicen, cuando se predica la gracia de Dios, la gente se va a pecar o a comportar mal. Esa es una cosa contraria y es satánica esa expresión. Porque cuando conocemos la gracia de Dios, que es Cristo mismo como esperanza de gloria, es imposible que nuestro comportamiento no sea diferente. Amén. Aquí ya no aplica esa historia, ese cuento tradicional de que usted es cristiano, pero la peinilla no, de que usted es cristiano, pero que la mano no, no, ese cuento se acabó con la cruz crucificada. Eso lo dicen otros. Escúcheme, Pablo, ¿cómo anuncia? ¿O qué fue lo que Pablo vio que se requería para que esta gente comprendiera el poder de esta frase? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pablo dice, es tiempo de amonestar y de enseñar. Repito por segunda vez, ¿a cuántos les gustan las amonestaciones? ¿Pero cree que debemos estar expuestos a ser amonestados? Cada mes tenemos reunión por Zoom con el pastor Basilio. ¿Y sabe qué hacen esas reuniones? Amonestarnos. Nos amonesta. Y uno recibe la amonestación porque, sí señor, verdad. Es como cuando el texto dice, hermano, si usted tiene un hijo y usted nunca lo corrige, no lo disciplina, lo que usted está demostrando es que no ama a ese hijo. Debemos gozarnos cuando somos, ¿qué? Amonestados. Dígale a su compañero allí sin miedo, dígale. Si es el esposo, dígale a la esposa que no le puede hacer nada, dígale sin miedo. Necesitas amonestación. Sí la necesitamos. Entonces, si no somos amonestados, no vamos a despertar. Escúcheme, no vamos a despertar. Yo encuentro en la Biblia un predicador famoso en la Biblia, que se llama Apolos. Apolos era un predicador, dice la Biblia, ahí lo describe, muy fervoroso, que predicaba con mucho fervor, era lleno de ánimo. Y en cierta ocasión lo escucharon una pareja de esposos llamado Priscila y Aquila. Escucharon a este varón predicar y wow, qué fervoroso. Pero Apolos tenía un problema. ¿Cuál era? Que solo conocía el mensaje hasta el bautismo de Juan. Es decir, Apolos solo predicaba todo lo de la ley de Moisés hasta Juan el Bautista. Pero no conocía nada del Espíritu Santo, ni de la vida de Cristo, ni nada de esas cosas, ni el nuevo pacto. Eso predicaba, es que tú tienes que hacer esto. La ley dice, bien bonito, wow, la gente, amén. Y cuando le escucharon Priscila y Aquila no son dos mujeres, es un hombre y una mujer. Una pareja, ¿no? Que muchos que nunca han leído ese texto dirán, Priscila, porque termina en A femenino, no, Priscila y Aquila, un par de esposos. Priscila la esposa y Aquila el esposo. Si quiere hay un nombre para su hijita, ustedes, Angie, no sé, no, ya. Molestado.
Se terminó la reunión. Y Priscila y Aquila dijeron, vamos a llamar a este hombre porque tiene que ser como amonestado. Lo llamaron aparte y dijeron, mire, Apolito, usted tiene una bendición, usted predica muy bien, tiene una unción cuando predica, pero te le falta conocer de la cruz para acá, papá. ¿Sí me explico? Dice el texto, y les pusieron a él el mensaje de Cristo. ¿Y qué cree que Apolo a partir de ahí se convirtió en el predicador? Y es nombrado en la Biblia, en muchos textos del Nuevo Testamento, hermano. ¿Por qué? Porque un día escuchó que la amonestación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Que no escuchas la amonestación. Y puedes tener a Cristo como vida en ti, esperanza de gloria, y cantar canciones como las que cantamos. Ya no vivo ya. Pero no pasamos de ahí. La iglesia no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque cuando somos amonestados, no es que nos regañen, es que nos muestran el camino, lo correcto. ¿Verdad? Entonces, el objetivo de la amonestación no es regañar a alguien ni decirle a alguien que yo sé más que él. El objetivo de la amonestación, mi amado, es mostrarle a Cristo desde el entendimiento del Espíritu. ¿Para qué? Para que todo lo que todavía en él no haya sido llevado a la cruz sea crucificado, para que sea Cristo visto como la esperanza de gloria. Hagamos una pregunta general. ¿Cuántas iglesias creen ustedes que hay en el mundo entero predicando el Evangelio de Cristo? Pregunto otra. No hay miles, millones, por así decirlo. Se está viendo el efecto en el mundo de la predicación del Evangelio de Cristo. Tiene que verse. Pero ¿no cree usted que debería verse Cristo formándose en las personas mucho mayor? Pero ¿sabe por qué? Porque por causa de no entender la amonestación que habla del consejo de Dios, entonces cuando me amonestan, ¿qué hago? Cuando me amonestan, me molesta. Suena como rima, con rima, ¿no? Y entonces el hermano acá, yo amonesté a Fabio, no le gustó, Dios lo guarde y lo ampare y lo favorezca. Y entonces dice, pues mi hija Julia, vámonos y abrimos nuestra iglesia aquí abajito de la media cuadra. ¿Sí o no? Eso pasa como cuando el hijo en casa es amonestado. ¿Sabe qué dice el hijo? Pues me voy. Y uno como padre, ¿qué tiene que hacer? Pues váyase. Porque allá el Señor, ¿qué va a hacer con ese hijo? ¿Se acuerdan el hijo pródigo en Lucas 15? ¿Usted cree que el papá no le amonestaba? Claro que sí. Hijo, pero ¿para qué quieres que te dé la herencia? No es legal, no he muerto aún. ¿Para qué la quieres todavía? Papá, yo soy grande, ya yo puedo solo. No escuchó la amonestación. Y el padre dijo, pues démosle la herencia a ver qué va a hacer. Pero el padre sabía, porque el padre es tipo de Dios allí, que ese hijo iba a ¿qué? A malgastar todo. Cuando no se escucha la amonestación, malgastamos las riquezas de este misterio que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén, amados. ¿Cuál es entonces la finalidad de amonestar y enseñar a la gente? ¿Cuál es la finalidad? Pablo dice, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Cuando humanamente escuchamos la palabra perfecto, automáticamente encontramos un choque mental. ¿Sí o no? La Biblia lo repite, que para el Padre somos perfectos. En Cristo, muy bien, pero hay un choque en nuestro pensamiento. ¿Qué perfecto voy a hacer yo? Pero hay que tener en cuenta la palabra perfecto ahí, que es la palabra teleios, que significa completo. Es decir, lo que está diciendo Pablo es con la amonestación, con la enseñanza, presentamos a Cristo a todo hombre, y ellos son presentados perfectos en Cristo ante el Padre. O sea, completos. Es decir, que usted tiene que entender que quien tiene a Cristo como vida de Dios
no le falta nada externo. No tiene que añadirle nada, hermana fulana, usted ahora está en Cristo, Cristo está en usted, pero tiene que añadir lo siguiente: no se pinte el pelo. Eso ocurre en algunos lugares del planeta Tierra. No se ponga aretes. Cristo vive en usted, pero no se ponga aretes. Porque se pone un arete y Cristo se va. No crean, no, eso ocurre. Escúcheme, si estás en Cristo, hay que entender esto de esta manera: que Cristo en nosotros, lo que la palabra realmente dice, Cristo es ahora la naturaleza de Dios en nosotros, y esa naturaleza de Dios en nosotros es esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque produce hijos con las características de Dios. Atributos comunicables de Dios. Usted sabe que hay atributos no comunicables de Dios, ¿como cuáles? Eternidad, omnipresencia, omnipotencia, todopoderoso, omnisciencia. Eso no los puedes tener tú. Pero los atributos comunicables, ¿cuáles son? Santidad, bondad, amor, misericordia, justicia. Y esos atributos de Dios están en Cristo. Escúcheme, y nosotros tenemos eso de Dios. ¿Qué? Santidad, justicia, bondad, benignidad, misericordia, gracia, favor, amor, todo eso. ¿Estamos acá, amados? Entonces, cuando un creyente entiende esta frase, ya no tiene que estar diciendo: ayúdenme a ver cómo hago para aprender a amar al hermano. Una de las cosas más difíciles en la iglesia del Señor, que parece paradójico, es poder amar a los demás. Hola. Venga, voy a mirar caras a ver bien bonitas, hermosas acá. Usted ama a los hermanos comenzando por la congregación y la casa. ¿Los ama? Amén. A ver, mira a su lado, a ver, y mira a ver si los ama a todos. No falta que la carne te diga, o el diablo te diga ahí: no, a esa no la puedes amar. No, a ese no. ¿Sí o no? Es decir, a quien se le revela esto de que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, no tenemos que estar dándole, tengo que practicar esta clase, 10 pasos para que puedas amar a los demás. Número 1, número 2, no existe en la Biblia. Porque el principal paso y el único para amar es que el amor esté en mí. Y si el amor de Dios como naturaleza, como Cristo mismo, como el Espíritu habita en mí, hermanos, ¿qué cree que sale de nosotros? Ay, lo decimos tan amor, tan bonito, muy bien, bueno por decirlo. El problema es que aquí en las 4 paredes de este salón es muy fácil decirlo. Y todos acá adentro amamos. A mí aquí todos me aman, me dan abrazos y pico, las hermanas y los hermanos también. El problema es de las paredes para allá. Cuando se te presenta la realidad de la cotidianidad, cuando aparece el que no te quiere pagar, el que te atravesó el carro, la moto, que te corrió la cerca 1 centímetro, que te echó basura en el andén, que te le pegó a tu perro y todas esas cositas, así como todas cotidianas. Es allí cuando realmente tenemos que ver si Cristo en mí es esperanza de gloria. Ok. Presentar perfecto a todo hombre. Entonces le voy a decir una cosa: ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? Amonestando y enseñando. Mire, la mejor forma de evangelizar no es diciéndole: si no dejas de tomar te vas para el infierno. Eso es una realidad, pero así no lo muestra la Biblia que se evangeliza. ¿Cómo se evangeliza? ¿Sabes qué, hermano? Explícale a esa persona que puede estar borracho, puede estar fumado, puede estar peleado, como sea, con alguien. Explícale lo que significa Cristo. Amén. Amonéstale. ¿Cómo? Con amor.
El problema es que lo natural, la parte humana, lo primero que sale, ¿cuál es? ¿Qué es? Señalar. Si ve usted, hermano, ¿cuándo va a dejar de tomar? ¿Cuándo va a dejar de emborracharse? ¿Cuándo va a dejar de ser fumador? Me decir malas palabras. ¿Cuándo va a dejar de ser eso? Cambie, hermano. No, es como decirle a un muerto en la tumba: vaya al cementerio y dígale al muerto: ¿hasta cuándo usted va a dejar de ser así? O en el ataúd, en la funeraria, díganle al muerto: si se cansó, no, debe cansar. No, un muerto no puede hacer nada. Por lo tanto, si dice que Cristo en mí es esperanza de gloria, es que es la vida que el hombre perdió, y con la palabra de Dios, por la obra del Espíritu, yo le hablo comunicándole lo que Dios es. Y la única forma de que el hombre pueda levantarse de su estado de ruina es que Cristo, como la resurrección y la vida, entre en él. No hay que inventarnos nada para evangelizar. Yo vengo de una escuela, hermano, donde evangelizar era el momento más terrorífico de la historia. Vamos a evangelizar hoy. Y entonces nos enseñaban que, va a decir esto Juan Carlos: hace 8 días hubo un accidente, se murieron 320 personas en un avión. Entonces tú vas a decir: ¿usted escuchó el accidente de hace 8 días? Sí. ¿Cuántos murieron? Tantos. ¿Usted qué cree? Si usted se muriera ahora, ¿para dónde iría? Entonces la persona dice: uy, pues la verdad, para el cielo, yo creo. ¿Usted cree que va para el cielo? Sí, pues no, usted va para el infierno, porque usted no está en Cristo. ¿Se imagina? ¿Y qué tengo que hacer? Pues reciba a Cristo. Entonces la gente recibía a Cristo en una oración que hacía, por miedo a lo que yo le dije que se iba para el infierno, mas no porque era ¿qué? Tocado por la esperanza de vida o de gloria. Crecí en este, y por la gracia de Dios muchos conocieron al Señor por la misericordia de Dios, porque Dios es el que salva. Pero ahora que tú entiendes que la mejor forma de evangelizar a otros es mostrando a Cristo como esperanza de gloria, para ese borracho, para ese que está en problemas serios, para ese mujeriego, para esa mujer chismosa, hay esperanza, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, entonces, lo primero, ¿cuál es? Para que esa gente se despierte, para que los creyentes se despierten. La amonestación primero es para la iglesia y la enseñanza. Luego el creyente entendido por la amonestación que hace, también lleva este mensaje. Pero recuerda, amonestar no es regañar. Y lo segundo es trabajar desde el llamado y no desde la obligación. Trabajar desde el llamado y no desde la obligación. Lo dice Pablo, verso 29. Mire, Pablo dice: por lo cual también ¿qué? ¿Está en la pantalla? Sí. Colosenses 1:29. Por lo cual, ¿qué? Trabajo. ¿A cuánto le gusta la palabra? A ver, ¿a cuánto le gusta la palabra? Trabajar. Cuando oímos la palabra trabajo, automáticamente nuestra alma como que, uy, trabajar, no. Lo que dice Pablo es muy importante. Para lo cual también trabajo. Dice, hay 3 frases que me gustan. Número 1, diga conmigo: trabajo. 2, luchando. Y la tercera es potencia. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente, ¿dónde? En mí. La palabra trabajo es la palabra kopios en griego, con K, kopios, y traduce, ojo, esforzarse hasta el agotamiento, fatigarse o esforzarse mucho. Lo que Pablo está diciendo: yo trabajo, yo me esfuerzo. ¿Cuál era el esfuerzo de Pablo, hermano? Era una batalla con las iglesias. Las cartas que escribía, ¿saben qué decían las cartas? Todas amonestación. Y el capítulo 2, verso 1, dice: porque quiero que sepáis, de Colosenses 2:1, cuán gran lucha
sostengo por ustedes. Hermanos, escúchenme esto. Acá entre nos. Una de las cosas que como pastores tenemos todos los días es una ¿qué? Lucha. ¿Por qué cree? Por la iglesia. Y usted solo comprenderá eso cuando usted es puesto en liderazgo, que tenga gente debajo de usted. Si usted nunca ha tenido personas a su cargo en la congregación, usted no va a entender la lucha. Y la lucha no es para que obedezcan, la lucha, ¿sabe para qué es? Para que Cristo sea formado en ellos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19. Dice Pablo allí en Gálatas 4:19, dice: hijitos, note cómo les llama, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Y usted sabe lo que significa eso. Cuando Pablo dice, tengo una lucha, ¿sabe qué está diciendo? Tengo unos dolores de parto. Pablo usa esa expresión para que entendiesen ellos el nivel de su lucha. Las hermanas que han tenido hijos cabezones saben la lucha que se tiene en un momento de ¿qué? De parto. La hermana Aureliana no se quiere ni acordar de eso. Angie sabe cómo es la cosa, ¿no? Mi mamá decía que yo casi la mato cuando me tuvo. Era la frase que decía ella. Porque nace un niño grandote y cabezón. ¿Saben lo que un hijo de Dios o un siervo de Dios o un ministro de Dios lucha? Hermanos, y esa lucha no es, por ejemplo, para que me hagan caso como pastor. Pablo no dice, ustedes no me hacen caso. No, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. Y esa formación es el resultado de la amonestación y la enseñanza. Desde esta premisa, usted debería dar importancia a las clases bíblicas, a las escuelas bíblicas de enseñanza, a los niños en la escuela dominical, ustedes como padres de familia. Tenemos las maestras allí esforzándose cada domingo, hay a veces sin recursos, haciendo cositas. ¿Para qué? Para comunicarles el mensaje a los niños. Pero los papás, ¿qué? Esa amonestación que se la den las maestras. Mis amados, y esa lucha no solo pueden tenerla los pastores. Esa lucha debe tenerla ¿qué? Esos dolores de parto deben tenerlos, ¿sabe quiénes? Todos los hijos de Dios. Dolor de parto hasta que el que está contigo, tu vecino, tu amigo, Cristo se ha formado en él. La pregunta es, ¿tienes dolores de parto por otros? ¿O eres de los que piensa, él verá, no importa, que por estar borracho le dio cirrosis, él se la buscó, ay, qué bonito? ¿Crees que el Señor diría eso? Aquella mujer que todos querían apedrear, en Juan capítulo 8, la trajeron arrastrando los judíos. Ahí venían sacerdotes, fariseos, maestros de la ley. El que estaba con ella también, con una piedra en la mano. Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué pasó, muchachos? Encontramos a esta mujer en el pleno acto. La cogimos infragante. Y la ley dice, hermanos, en ese momento, para esa mujer no había oportunidad. La ley dice que estas mujeres, este tipo de, ojo con eso, que ella debe ser como apedreada. Y el sinvergüenza que había estado con ella estaba con otra piedra en la mano. Pero Jesús, ¿qué era? Jesús, que era la sustancia de la ley. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué? Levantó su cabeza después de un momento ahí de estar escribiendo cosas en tierra y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y comenzaron a caer las piedras.
y los más avergonzados bajaban para que la piedra no sonara. Porque Jesús dijo eso y siguió escribiendo en tierra. Cuando levantó su cabeza no vio a nadie, solo la mujer y él. Y le pregunta a la mujer, Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y dijo ella, no, Señor, ninguno. ¿Sabe qué dijo él? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo se llama eso? Impartir gracia. Pero ¿qué haría usted en lugar de Jesús? Ah, ninguno te acusó, pero te vas a ver conmigo, mija. Venga a ver, papá. Yo sí la voy a acusar. Yo soy Dios. Tengo todo el poder para hacerlo. No, él podía acusarla. Él podía. Pero ¿sabe qué hizo? Ni yo te condeno. Hermanos, si usted no tiene dolores de parto por los demás, eso significa que usted es estéril. Porque las que nunca en la vida sufren dolores de parto son las mulas. ¿Sabe qué es una mula? No de llantas. Un animal allí como híbrido que no es ni caballo ni es burro. Que nació de la mezcla de un burro y un caballo. De un burro y una yegua o de un caballo y una burra. Pues no puede ¿qué? No puede concebir porque es estéril. Pues nunca va a saber de dolores de parto. Tampoco los hombres vamos a saber de eso. Pero quiero que sepa que el apóstol Pablo sí lo sufría. Y por eso dice, trabajo, fatigándome. No trabajaba para alcanzar la salvación, ya la tenía. Trabajaba para que otros fuesen salvos. Luego dice, luchando. Y la palabra luchando, me gusta mucho este verbo. Este verbo lo que dice es que, o traduce, es una lucha que compite, o como alguien que compite en una pista atlética para llegar como de primera a la meta. Según una pista, corren los 100 metros, 30 hombres. La mentalidad de los 30, ¿cuál es? ¿Llegar de qué? De primeras. Usted no se pone a correr al lado de Usain Bolt para decir, voy a llegar de 20. No, a eso no corra. Pablo dice, estoy luchando como quien compite porque quiero presentarlos a ustedes ante Dios perfectos, completos en Cristo. Pero también dice que es una lucha como una batalla. Una batalla. Ahora, una de las cosas que los ministros de Dios hacemos o tenemos que hacer es que en esta batalla descansamos en Dios para que aquel que comenzó en usted la buena obra la perfeccione hasta el día de Cristo. Amén, amados. Pero quiero dejarle esto. Diga conmigo fuerte. Yo necesito, diga, trabajar, luchar según su potencia. El evangelio no es un paseo a la playa. El evangelio no es un venir cada 8 días y escuchar cantar al pastor y predicar. No, el evangelio es un trabajo, una lucha, pero no en mi poder, en la potencia de Él. La palabra potencia ahí es la palabra griega energía, que traduce energía, pero que dice también que es una operación dentro de nosotros, en la potencia de Dios. ¿Estás cansado con tu vida? ¿Estás abrumado porque no has podido solucionar problemas? Es su potencia en ti, es su energía en ti. Y esa energía o esa potencia es el Espíritu Santo de Dios, quien te consuela, quien te cree, quien te recuerda la verdad, quien te guía, quien te fortalece. Él es. Rápidamente leo unos versículos porque tenemos que hacer una oración ahorita después. Y luego la hermana Julia va a orar por una acción de gracias por lo que en este año Dios ha hecho. Romanos 16:16. Pablo se ocupa de recordar a los hermanos que trabajaban en la obra de Dios. Romanos 16:16. Dice, 16:6. Dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Una hermana por allá tal María, pero en la congregación
de Roma era como, diga, trabajadora. ¿Dónde están las hermanas trabajadoras acá? A ver, ¿dónde están los varones trabajadores acá? Los varones trabajadores. 2, 3 nomás. Miren, lo que la iglesia necesita, ¿sabe qué es? Hombres y mujeres, ¿qué? Trabajadores. ¿Quién podía saber de esta María? Pero Pablo escribe ahí. Saluda a María. ¿Y quién era? Pero lo que ella hacía, la puso en la historia. ¿Cómo era? Trabajadora. El versículo 12, Romanos 16, 12. Estos son los 2 nombres que tengo acá para los próximos hijos suyos o nietos suyos. 16, 12 dice, saluda a Trifena y a Trifosa. Esos son nombres bonitos. Las que están embarazadas ahí tienen para la niña. Juliana, cualquiera de ellas. Saluda a Trifena, el tema no es el nombre, es lo que sigue. Y a Trifosa, las cuales mantienen vagando en el Señor. No. Trabajan. Cuando dicen el Señor, ¿en qué cree que trabajaban? En la obra de Dios. Ayudando. Hermano, mire, una de las cosas más difíciles, y lo digo acá terminando el año, es poder reclutar hombres y mujeres ¿para qué? Para el servicio de la obra del Señor. No necesitamos hermanos para el servicio, para los mujeres, para el maestro de niños, para la música, pero oremos para que lleguen. Hay como 100 y ninguno aparece. Pero estas mujeres, mire, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Luego dice, saluden también a la amada Pérsida, otro nombre bonito, la cual ha trabajado ¿cuánto? ¿Trabajó cuánto? Mucho en el Señor. Qué bonito. ¿Sabe cuándo alguien trabaja así? Cuando sabe que Cristo en él es ¿qué? Esperanza de gloria. Y no trabaja esperando un pago. Trabaja porque sabe que el pago ya le fue dado. Y es las riquezas del misterio que es Cristo. Mire, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he que, más que todos ellos, pero aclara, ¿qué dice él? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esos hombres y mujeres, esas mujeres, esos jovencitos, esos hermanos que están aquí sentados, que se levanten para trabajar en el Señor. Y no es, pastor, ¿qué me pone a hacer en la iglesia ya? Es más bien, pastor, deme un barrio porque ya voy a abrir una casa de vida. Porque ya voy a amonestar y a enseñar a todos los hombres de ese barrio. ¿Qué le vas a decir? Que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Pero Pablo tenía un miedo, un temor también. Increíble esto, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que el apóstol Pablo, un varón de Dios, claro, tenía un miedo? Lo tenía. ¿Sabe cuál era? Gálatas 4:11. Gálatas 4:11 dice, me temo de ustedes, tengo miedo, dice, que haya trabajado en qué? En vano con ustedes. ¿No cree, hermano, que después de pasar usted en una congregación 30 años y que sus líderes se esfuercen trabajando 30 años y a los 30 años usted no sepa que es Cristo en nosotros esperanza y gloria? Es como trabajar en qué? Y quiero decirle algo muy importante. El tiempo se me fue. Si algo adolece la iglesia de hoy, del siglo XXI, es este entendimiento de Cristo. ¿Dónde? ¿Cristo dónde? En nosotros. ¿Sabe por qué se da uno cuenta que se adolece de este entendimiento? Porque cada vez que oran o que cantan, la oración que dice, Señor, ven a este lugar. Señor, lléname, lléname. Todos los días están, ven a mi vida, ven, ven. ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Mientras yo me pase la vida pidiendo que venga, Él está esperando que lo exprese, lo manifieste, porque Él lo puso en mí como semilla para que crezca en mí. Si la iglesia hoy
recapacitamos y en vez de tanta arandela nos ponemos a entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, no se pasa a nadie que usted no le muestre esa gloria. Al enfermo, al borracho, al que está en problemas familiares, hermano, tenemos la esperanza. Escuchen, tenemos la esperanza, pero nos hemos puesto a pelear por cosas secundarias y accesorias. No, allá no oran como oramos acá, entonces aquellos están perdidos. O estos no, que estos hablan del nuevo pacto, aquellos no, están perdidos. Hermanos, es pura niñez, niñería. Hay una realidad que nos une a todos los hijos de Dios. ¿Se llama ¿quién? Cristo en nosotros. Amén. Que aquellos oran y gritan, gloria a Dios. Que acá oran y están como en silencio, gloria a Dios. Que aquellos usan falda, gloria a Dios. Pero Cristo en nosotros, ¿qué es? Rompamos los estereotipos, rompamos los paradigmas. No juzguemos congregaciones porque lo hacen distinto. Y ese problema no es nuevo, es desde el tiempo de los discípulos. ¿Se acuerdan? Jesús mandó a predicar a 70 de sus seguidores, de 2 en 2. Y cuando volvieron, vinieron contentos. Señor, qué bueno. Oh, oramos por los enfermos, eran sanos, los demonios se sujetaban en tu nombre. Qué glorioso y bonito, Señor. Ay, el Señor, sí, qué bien. Yes. Y uno de ellos dijo, Señor, encontramos uno que estaba predicando y que en tu nombre ni siquiera anda con nosotros ni contigo. Y nosotros, mire qué orgullo, y nosotros se lo que prohibimos. Y el Señor dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo prohibieron? Si lo hacía en mi nombre, el que es por mí, lo que hace lo hace en mi nombre. No, sean serios, muchachos. Ustedes más bien preocúpense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y hay muchos hoy todavía que dicen, no, aquellos de la iglesia tal. Esos de la iglesia donde hay un negrito que predica ahí todo. Negrito. Esos están perdidos. No se dejen mover por nada de lo que digan. Ni tampoco usted cuestione a otros porque tienen distintas maneras de hacer las cosas. Porque lo que trae la unidad a la iglesia a nivel general es Cristo, ¿dónde? En nosotros. Tiene que ser predicado Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Amén, iglesia. Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Que aquellos gritan y esto hacen tal cosa, gloria a Dios. Cristo en nosotros. Cuando le pregunten, ¿usted hace tal cosa? No, Cristo en nosotros. Cuando el creyente no entiende esto de Cristo en nosotros, cada culto se convierte, es como traer la moto eléctrica y conectarla. Voy urgente el domingo porque necesito la presencia. Y el resto que no está el domingo en la iglesia, la presencia ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? Si Cristo está en usted con esperanza de gloria, la presencia de Dios vive en ti 24/7. Entonces vas a volver a orar, Espíritu Santo desciende en esta casa. Eso era antes de la cruz. Lea la Biblia bien. Antes de la cruz, Él descendía. Después de la cruz, Él se impartió. Hechos 2. Levanta su mano conmigo y diga, Cristo en mí. No, todos, hermanos. Cristo en mí. Esperanza de gloria. Si eso lo entendemos, hermanos, se acaban las rivalidades, se acaban las divisiones, se acaban los enojos, se acaban las peleas. Ahora, no es que, obviamente siempre habrá, digamos, entre los esposos discusiones, es normal. ¿Alguno de ustedes no discute con la esposa? No me digan mentiras. Si discutimos por cosas que pasan, pero al ratico ¿qué pasa? Nos acordamos que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. ¿Y viene la qué? La reconciliación y lo que sigue. Si tú sabes hoy que Cristo en ti es esperanza de gloria, dejarás de ocuparte de cosas
poco importantes. Y no criticarás más, sino que amarás desde esa esperanza que está en ti. Me faltan 3 puntos más, pero dejémoslo para otro día. No sé qué hacer, nunca alcanzo a terminar. Bueno, gloria a Dios, que el Señor no me ayude. Pero hoy quiero orar, hermanos, quiero orar. Antes de hacer